Vamos a ver hoy la segunda parte a la introducción de lo que es la hermenéutica y habíamos terminado la semana pasada viendo que como seres caídos podemos tender a tergiversar la palabra de Dios. Y aquí sí aplica a todos. Un extremo sería el falso maestro que enseña herejía y blasfemia. Quizás el otro extremo pudiéramos ser nosotros, que somos creyentes, que no estamos enseñando necesariamente falsa doctrina, pero que no estamos enseñando lo que realmente nos indica el texto. Y de esa manera tergiversamos la palabra de Dios. Y entonces, considerando eso, podemos primeramente ver hoy, eh, hay distintas escuelas de hermenéutica que hacen eso, que hacen que no le demos el sentido adecuado a la Biblia. Entonces, vamos a pensar brevemente en 6 escuelas de hermenéutica que tergiversan la Biblia. Y estas ojalá nos puedan ayudar para detectar algunas cosas que pudieran estar eh, desacertadas en nosotros a la hora de estudiar la escritura. La primera es la hermenéutica de la razón. Quizás esta no aplica para nadie aquí conectado, pero la hermenéutica de la razón es cuando la razón de la persona se antepone a lo que enseña la Biblia. Y voy a poner un ejemplo para que podamos entender a qué nos referimos con esto. Es cuando, por ejemplo, alguien lee la Biblia y lee acerca de los milagros, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y considera que la realización de milagros es algo irracional. No, ¿cómo es posible que existan milagros? Que Moisés pudo haber eh, multiplicado las ranas sobre Egipto, o que Jesucristo pudo haber convertido agua en vino. No, eso no es racional. Y por lo tanto, en la hermenéutica de la razón, donde la razón es lo que más importa, se llega a la conclusión, entonces, no, realmente no se llevaron a cabo esos milagros. Y esto fue lo que hizo uno de los presidentes de los Estados Unidos, ya de hace mucho tiempo. Ahorita se me olvida exactamente cuál de ellos fue, pero tenía una Biblia y la leía todos los días, pero él físicamente había cortado y sacado todo milagro que es mencionado en la escritura, porque para él era irracional. Entonces, obviamente nosotros no queremos seguir esta hermenéutica de la razón. ¿Cuántas cosas entendemos de la Biblia a través del razonamiento? Hay muchas que no, pero las aceptamos por la fe. Y entonces no importa qué diga mi razonamiento, lo que importa es que por la fe lo creo, porque así lo dice la Biblia. Número 2, la hermenéutica basada en la experiencia. La hermenéutica basada en la experiencia. Aquí es cuando una persona pone sus experiencias por encima de lo que dice la Biblia. Y aquí es donde debemos ayudar a nuestros hermanos carismáticos. Ellos ponen sus experiencias por encima de lo que dice la Escritura. O sea, les explicamos con capítulo y versículo que hoy Dios no habla a través de sueños. Pero ellos aseguran que sí. ¿Por qué? Porque ellos han tenido sueños. Y entonces ellos lo que hacen es relegan el texto inspirado y anteponen sus experiencias.
¿Nosotros queremos esta escuela de la hermenéutica basada en la experiencia? La respuesta es no. Mis experiencias no interpretan la palabra de Dios. La palabra de Dios debe definir cómo es que yo entiendo mis experiencias. Y si es una experiencia que no va de acuerdo a lo que la Escritura enseña, entonces es imposible que sea válida. Hay veces que quizás no podemos explicarlo, pero no podemos ir en contra del orden que Dios ha definido. Que alguien me diga hoy que recibió revelación de Dios y que va a profetizar. Y es toda una historia muy detallada y hasta increíble y muy llamativa. El detalle es que las hojas blancas con letra en negrita de la Biblia lo hace que sea imposible. Entonces, no ponemos la razón ni la experiencia por encima de nuestro entendimiento, nuestro aprendizaje de la Biblia. Tercer lugar, la hermenéutica de tradición. O sea, interpretamos algo solo porque es una tradición que hemos recibido de los hombres. Quizás aquí pudiésemos pensar en la Iglesia Católica Romana, donde la tradición tiene tanto peso en la manera en la que se comprende un pasaje. Por ejemplo, la tradición dice que existe el purgatorio y entonces la parábola del Señor Jesús, donde Él habla de que vas a ir a la cárcel hasta pagar el último cuadrante, eso significa, eso se refiere al purgatorio. No debemos interpretar la Biblia de acuerdo a la tradición. Y tristemente lo que Jesús le recriminó a los fariseos es lo mismo que nosotros pudiésemos decir de muchos hoy, y es que sus tradiciones reciben más atención que lo que dice la Biblia misma. Entonces no queremos poner nuestra razón, nuestra experiencia, ni nuestras tradiciones por encima de lo que dice la Escritura, ni interpretar la Escritura de acuerdo a esas cosas. Número 4. Quizás esta sea un poco ambigua porque estamos hablando de algo que es bueno, pero vamos a decir que la cuarta escuela es la hermenéutica de teología. Teología es el estudio de Dios, que es algo bueno. Si se hace conforme a la palabra de Dios, la teología, el estudio de Dios, es lo más importante que pudiésemos hacer en esta vida. Pero en la hermenéutica de teología sería poner la teología por encima de la exégesis. Y obviamente para eso tendría que haber alguna confusión, porque la teología y la exégesis siempre van a ir perfectamente de la mano. Pero lo que está enfatizando este punto es que lo que determina la exégesis es la teología, y la teología es lo que va a producir una exégesis. Entonces, esas dos cosas van de la mano. No podemos incluir una al excluir otra. La hermenéutica de teología. Número 5. Y creo que aquí en las 5 y en las 6 pudiera ser más pertinentes a cada uno de nosotros. Así que sería bueno que las analizáramos en nuestras mentes, aunque aquí no lo podamos hacer con más detenimiento, pero en nuestra mente poder pensar en estas. La 5 es la hermenéutica posmodernista. En esta hermenéutica posmodernista, a cada uno se le pregunta, ¿qué significa para ti el pasaje? ¿Qué significa para ti el pasaje? Y para ti, y para ti. Y lo que tenemos en esa mente posmodernista, donde todo es relativo y donde no hay verdades concretas, es
yo le antepongo al texto el significado y no el autor original. ¿Se fijan? Esta manera de pensar promueve la eisegesis, donde nosotros le imponemos algo al texto, porque yo creo que eso es lo que significa. ¿Y usted por qué me va a despreciar por lo que yo creo? No, es lo que dice el texto. No podemos eh, anteponernos a lo que dice la escritura. Entonces, en la hermenéutica posmodernista, el lector define el significado y no el autor original. Y aquí es, hermanos, donde en el contexto de la iglesia, a mí me preocupa mucho estos asuntos de estudios bíblicos, donde hermanos que no tienen el don de la enseñanza estén teniendo tanta participación, porque se vuelve en este asunto de que yo creo que el texto significa esto, este otro cree que significa esto otro, él cree que es esto otro, y al final de cuentas no hay con certidumbre un hermano que claramente tiene el don de la enseñanza, que bajo la autoridad de las escrituras pueda enseñar este pasaje en base a esto, esto y esto, significa esto. Y entonces quizás eso es algo, hermanos, que pudiésemos cuidar y que no caigamos en estas maneras del mundo moderno, en pensar que todos podemos opinar, todos podemos tener nuestra eisegesis y no pasa nada. No, eso no es lo que queremos, la hermenéutica postmodernista. Y número 6, que ya hemos mencionado y que Dios quiera a través de esos estudios de hermenéutica, eh, podamos corregir esto, hermanos, y es la hermenéutica alegórica. Y la hermenéutica alegórica quizás es nuestro enemigo número uno para los que estamos aquí presentes. No conozco a todos los que están aquí con mucha profundidad, pero estoy casi seguro que aquí nadie va a enseñar que Jesucristo no es Dios, por ejemplo. Estoy casi seguro de eso. Pero, pero, creo que sí, hermanos, pudiésemos considerar que nuestro enemigo número uno es la hermenéutica alegórica, donde todo, absolutamente todo en la Biblia simboliza algo, donde todo representa algo. Y entonces lo que vamos a querer hacer es seguir las reglas, las herramientas, los principios que el Espíritu Santo nos da en su palabra para evitar eso, para que no llevemos a cabo una hermenéutica alegórica donde todo en la Biblia simboliza algo. Así que allí tenemos 6 escuelas de hermenéutica que resultan en que la Biblia sea tergiversada. Número 2, pensando en una manera personal, al introducir este tema de la hermenéutica, pudiésemos preguntar cuáles son algunos impedimentos para realizar una buena hermenéutica. Estas solo son algunas sugerencias, pudiésemos añadir más, pero pudiésemos pensar, por ejemplo, en que cada uno de nosotros somos dados a querer interpretar las escrituras a nuestra manera. Número 2, porque somos dados también a llegar a un pasaje con muchas presuposiciones. Número 3, porque no permitimos que el autor original dé la interpretación de su texto. Obviamente, al hablar de autor original nos estamos refiriendo al que escribió el texto originalmente, Isaías, Lucas, Judas, etc. No permitimos que el Espíritu Santo a través de ellos nos den la interpretación
del texto que ellos escribieron. Otra vez, número 4, alegorizamos muchas cosas, si no todas. O número 5, cuando queremos interpretar la Biblia alegóricamente, muchas veces el error que cometemos es que puntualizamos lo secundario, pero descuidamos lo primario. Por ejemplo, en una parábola queremos darle tanto significado a tantas cosas que se nos olvida cuál es el punto principal por el que Jesucristo contó esa parábola. Que la parábola del buen samaritano, su punto principal es cómo puedo ser yo un buen prójimo. Y que también demuestra por la pregunta que hace el individuo para que esa parábola sea contada, que la vida eterna no es algo que podemos ganarnos por nuestro esfuerzo. Y entonces ese es un enemigo también que tenemos, donde le damos mucha importancia a lo secundario y descuidamos por ende lo primario. También otro punto que es muy común en los impedimentos para que podamos realizar una buena hermenéutica es que ignoramos el contexto del texto. Y esto es algo que vamos a tomar el tiempo de ir analizando cuidadosamente la importancia del contexto, de considerar un pasaje en su contexto más amplio hasta llegar a su contexto más inmediato. Y esto también nos impide, cuando no hacemos eso, cuando no contemplamos el paisaje y después el lugar en específico que estamos analizando, no interpretamos el texto de una manera adecuada. Muy bien, en tercer lugar, quiero que nos hagamos otra pregunta y es, ¿quién puede interpretar correctamente la Escritura? ¿Quién puede interpretar correctamente la Escritura? Número 1. Aquel que puede interpretar correctamente la Escritura es el cristiano al que el Espíritu Santo ilumina. Nosotros como cristianos, a quienes el Espíritu Santo ilumina, podemos interpretar correctamente la Escritura. Pablo menciona la diferencia que hay entre el incrédulo, el hombre natural, y el creyente, el hombre espiritual, en cuanto a la sabiduría de Dios. Dice él en 1 Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, hermanos, esta es una bendición que tenemos nosotros, los creyentes. Nosotros, no ellos, nosotros, dice el Salmo 119, 18, somos iluminados por el Espíritu Santo cuando oramos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el Espíritu Santo nos promete iluminar. Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Recordemos, hermanos, que no es lo mismo la iluminación y la revelación. Realmente no es correcto que le pidamos a Dios que Él nos revele algo, porque eso significaría que Él nos va a dar a conocer algo nuevo. No, hoy Dios ya no nos revela nada nuevo. Él más bien, de acuerdo a la Escritura, nos ilumina. Eso es lo que debemos orar. Señor, ilumíname a través de tu Espíritu. Hoy Dios nos ilumina a través de su Espíritu para que entendamos lo que Él ya ha revelado.
Un autor de apellido Zuck, Z-U-C-K, él señala algunos puntos importantes sobre el papel del Espíritu Santo al ayudarnos a interpretar la Biblia. Entonces, esto es algo que podemos considerar cuando estudiamos lo que se llama la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, y pensar en el ministerio del Espíritu Santo. Uno de los muchos ministerios del Espíritu Santo en la vida del cristiano es ayudarnos a interpretar la Biblia. Y Zuck, él menciona, por ejemplo, número 1, que el Espíritu Santo no da revelación nueva al nivel de las Escrituras. Nadie puede decir, el Espíritu me reveló, ¿no? El cristiano, su revelación es la palabra de Dios. 2, él no garantiza que nuestra interpretación de las Escrituras sea infalible. Él no lo garantiza. ¿Por qué? Porque somos propensos a equivocarnos en la manera en la que entendemos un pasaje. La Biblia es infalible, que no puede cometer error, pero Él no garantiza que los cristianos la interpretemos de manera infalible. Esa es nuestra meta, pero desafortunadamente no siempre llegamos a esa meta. Número 3, Él no da un entendimiento a alguien que nadie más lo tiene. Eso es muy importante, hermanos, para que no nos envanezcamos, ¿sí? A veces podemos pensar que vamos a descubrir algo que nadie jamás en 2000 años de la historia de la iglesia se había percatado antes. Si usted encuentra algo nuevo en la Biblia, lo más seguro es que es falso. Sí, lo más seguro es que no es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que veamos. El Espíritu Santo no da un entendimiento a alguien que nadie más lo tiene. Número 4, Él capacita a todo creyente obediente para entender y someterse a las Escrituras. Y esto debe animarnos a todos. Si usted ha visto a un hermano que entiende la Escritura y la enseña de una manera ejemplar, él es prueba de que a través del poder del Espíritu Santo, usted también puede hacerlo. Que todo creyente que es obediente puede disciplinarse a través de la ayuda del Espíritu Santo para entender y para someterse a las Escrituras. Nunca pensemos, hermanos, si tenemos un poco de conocimiento, que estamos por arriba de los demás y que nunca pudieran alcanzarnos. O si nosotros consideramos que somos inferiores a otros en su conocimiento, nunca pensemos que no podemos llegar a ese conocimiento, porque el Espíritu Santo está dispuesto en habilitar a todo cristiano para entender las Escrituras y, lo más importante, para someterse a ellas. Número 5, Zuck también señala acerca del Espíritu que Él usa el estudio diligente junto con libros que nos ayudan a entender el texto bíblico. Por eso, hermanos, la importancia de leer buenos libros que nos ayuden en esta tarea. Número 6, Él no hace que todo pasaje sea igualmente claro, ¿verdad? Eso es tan cierto. El Espíritu Santo no hace que todo pasaje sea igualmente claro. Ya hemos visto cómo hasta Pedro menciona que hay pasajes escritos por Pablo que son más difíciles de entender que otros. Y esa es una realidad. Hay pasajes difíciles. Y con la ayuda de Dios vamos a ir viendo cómo es que debemos afrontar y entender esos pasajes más difíciles. Y número 7, Zuck también señala en cuanto al Espíritu que Él no hace a un lado el sentido común y la lógica. Y esto es tan clave, hermanos. A veces
creo que en nuestro afán de alegorizar y de tratar de ver todo tan profundo, nos damos a nosotros mismos la idea y entonces por ende transmitimos la idea a otros que la Biblia es un libro tan complicado. Pero no, el libro que Dios nos ha dado es un libro que abunda con sentido común y con lógica que es tan perfecta. Y entonces lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo nos ayude a tener ese sentido común y esa lógica para darle el sentido adecuado a la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que pueden interpretar correctamente la Escritura? El cristiano al que el Espíritu Santo ilumina. Y número dos, el cristiano que se esfuerza en comprender y aplicar el texto. El cristiano que se esfuerza en comprender y aplicar el texto. Y voy a ver algunos encabezados en cuanto a esto para que podamos ver lo que esto significa, que el cristiano debe esforzarse en comprender y aplicar el texto. Número uno, no adquirir entendimiento solo por adquirirlo, para que de alguna manera esto alimente nuestro ego. No, hermanos, ese es un cáncer. Ese es un mal que doblega a tantos hermanos que se proponen a estudiar un poco de las Escrituras. Lo cierto que es lo que dijo un hermano, que un poco de griego puede hacer tanto daño. Nos aprendemos 17 palabras en griego y creemos que ya somos expertos en griego y ya somos mucho mejores que los demás. Y entonces debemos de ver el estudio de la palabra no como algo que me va a alimentar en mi ego, sino estudiamos estos conceptos que estamos estudiando porque debemos querer recibir conocimiento que nos lleve a temer a Dios más y más, reverenciar, admirar, respetar, adorar más a Dios. Ese texto que tanto citamos, pero que a veces se nos olvida, hermanos, lo que dice su significado. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Conoce usted la Biblia de Dios o conoce usted al Dios de la Biblia? ¿Realmente estudia la Biblia para conocer a Dios o estudia la Biblia para que los demás vean cuánto sabe? Cuánto orgullo, ¿verdad?, puede haber en nuestro corazón. Yo veo mi propio corazón y puedo ver esa tendencia de querer tener, de caer en esa tentación de usar a Dios como un trampolín hacia mi propio beneficio, mi propio fin, mi propia satisfacción vanidosa. No, queremos un entendimiento que nos lleve a conocer a Dios y adorarle. Número dos, no adquirir entendimiento que sea tangible, no, que sea más bien conocimiento que aceptamos por medio de la fe. Romanos 10:14, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queremos no caer en ser racionalistas, donde todo tenemos que entender y ver por qué es que así es, no, sino tener un conocimiento que nos lleve siempre a aceptar lo que Dios dice a través de la fe. Número tres, no adquirir entendimiento que es fácil de encontrar. Y hermanos, creo que esto puede ser la clave de este estudio de hoy.
Y hay muchos de nosotros que nunca vamos a llegar al potencial que Dios quiso que tuviésemos por este punto aquí, de no adquirir entendimiento que es fácil de encontrar, sino que requiere trabajo, esfuerzo y dedicación. ¿Cuál va a ser nuestra decisión, hermanos? Este es un punto clave, crucial en nuestras vidas. Vamos a escoger, no, mejor yo no estudio hermenéutica, mejor yo me quedo como estoy. Yo ya tengo mi sistema, puede que no sea el mejor, pero me voy a mantener allí. Porque es muy difícil, porque es muy complicado realmente indagar, escarbar y profundizar y llegar hasta esos increíbles tesoros que Dios tiene en su palabra. ¿Qué vamos a decidir, hermanos? Y lo digo con mucha tristeza. Nosotros somos culpables y también generaciones antes que nosotros han sido culpables de solo querer adquirir entendimiento que es fácil de encontrar. Y el propósito de estos estudios, de este taller bíblico, es que puedan haber hermanos y hermanas que se comprometan delante del Señor en trabajar, en esforzarse y en dedicarse a estudiar la palabra como realmente es. Porque sí es trabajo, sí es esfuerzo, sí es dedicación. Pablo dice en 1 Timoteo 5:17 que es trabajo predicar y enseñar. Como dije, este quizás será el punto por el cual la gran mayoría no se anime a estudiar la escritura como debe ser. Es muy demandante, hermanos. Es muy exigente estudiar la Biblia como debe ser. Escuché recientemente a alguien decir que para poder hacerse experto de algo, uno tiene que haber pasado 10,000 horas, 10,000 horas realizando esa actividad. Y yo sé que tenemos agendas y horarios sumamente ocupados. Yo entiendo eso, hermanos, y eso es algo que en lo cual debemos considerar pero sí, hermanos, en cuanto más podamos trabajar en predicar y en enseñar, trabajar en estudiar para adquirir el conocimiento que Dios realmente quiere darnos. Número 4, no adquirir entendimiento en base a presuposiciones, o sea, inteligencia de otros o de nosotros mismos, sino afrontar un texto como si fuera con una mente en blanco en cierta manera, porque no del todo, porque sí necesitamos conocimiento previo para interpretar un texto, pero en cierta manera afrontar un texto, llegar a un texto con la mente en blanco y querer recibir de Dios conocimiento para que podamos postrarnos delante de Él en la oración y rogarle que Él nos muestre el significado correcto de un pasaje. El Salmo 119 es un claro ejemplo de lo que debemos pedir antes de estudiar una porción de la Biblia. Y entonces yo le animaría, antes de que vaya a estudiar un pasaje de la Biblia, esas divisiones de 8 versículos del Salmo 119, órelas. Tome esas palabras y órelas en presencia del Señor, para que el Señor le abra su entendimiento y le permita entender el pasaje. Pablo le dijo a los efesios,
No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También podemos pensar en lo que Pablo le escribió a Timoteo. ¿Se acuerdan? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y número 5, no adquirir un entendimiento que no produce ningún cambio en nuestras vidas, sino que más bien la hermenéutica y el buen estudio de la palabra nos lleve a tener una fe que produzca obras que a su vez producen entendimiento. ¿Sí? Es como un círculo que nunca termina. El conocimiento nos lleva a producir buenas obras y las buenas obras nos llevan a entender más cosas. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Y este es un mal también, hermanos, otro cáncer entre nosotros, donde nuestras palabras no concuerdan con nuestros actos, con nuestros hechos. Y usted podrá predicar 1 hora sobre el pasaje que usted quiera estudiar de una manera sumamente elocuente, pero si los demás no ven que su vida concuerda con sus palabras, es como lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, es como metal que resuena, como címbalo que hace ese ruido tan desagradable. Cuánto mal hacemos, hermanos. Si solo cambiáramos nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir, cuánto más efectivos seríamos a la hora de enseñar. Santiago 2. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y como si fuera, hermanos, esto es lo que ve la congregación en nosotros, en este intercambio de que usted me quiere enseñar, pero esto es lo que yo veo en usted. Y dice Santiago, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? En Santiago 5:14 leemos, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Muy bien. Y para concluir, quiero que nos hagamos otra pregunta. ¿Quién debe decirnos cómo interpretar la Biblia? ¿Quién debe decirnos cómo interpretar la Biblia? Bueno, no hay otra respuesta, únicamente Dios, el autor de la Biblia. Solo Él tiene el derecho a decirnos cómo debemos entender las Escrituras. No hay persona, incluyéndonos a nosotros mismos, que nos pueda indicar cómo debemos estudiar la palabra de Dios, a menos de que lo haga en base a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, hermanos, esto quiero enfatizar, que cuando hablamos de hermenéutica, no estamos siguiendo reglas de algún hombre. O sea, estas no son reglas, herramientas humanas que estamos tratando de seguir para entender mejor, de una manera más profunda la palabra. No, estas son reglas que están en la Biblia misma y que voy a dar algunos ejemplos para que veamos eso. Y lo que entendemos, hermanos, en primer lugar, en cuanto a este punto, es que el Espíritu Santo nos enseña en la Biblia, y esto es muy importante que lo
anotemos y que mejor aún lo comprendamos y lo practiquemos, y es esto: que en cuanto al estudio de la Biblia, el Espíritu Santo emplea una hermenéutica gramática, histórica y literal. Lo voy a repetir: el Espíritu Santo emplea una hermenéutica gramática, histórica y literal al revelar su palabra progresivamente. ¿Sí? Cuando Él va revelando su palabra progresivamente, por ejemplo, el tema que veíamos la semana pasada en cuanto a la simiente, en Génesis 3:15 y luego Génesis 12, y así podemos recorrer ese tema a lo largo de las Escrituras, es algo que va revelándose progresivamente. En ese tema y en todo otro tema, el Espíritu Santo nos hace ver que Él emplea una interpretación gramática, histórica y literal. La Biblia claramente hace ver que Dios interpretó previa revelación en su palabra de acuerdo al sentido original del texto. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. ¿A qué nos referimos cuando Dios quiere que nosotros interpretemos la Biblia de la misma manera que lo interpretaron aquellos que fueron la audiencia original? Significa que yo no puedo entender Corintios a mi manera hoy en el 2024. No, yo tengo que buscar entender cómo entendió la congregación en Corinto la carta que recibieron de Pablo, para que yo pueda comprenderla de la misma manera en la actualidad. Ahora, quizás se estén preguntando, y bueno, ¿qué es en sí estudiar una hermenéutica gramática, histórica y literal? Esto lo vamos a ver con más detalle, pero a manera de introducción, interpretar la Biblia gramáticamente es analizar su contenido en el idioma que fue escrito originalmente. Entonces, para eso necesitamos concordancias, diccionarios que nos ayuden a ver cuál es el significado de una palabra tanto en hebreo, arameo y griego. Eso es estudiar, eso es interpretar la Biblia gramáticamente, analizar su contenido en el idioma que fue escrito originalmente. Es estudiar la estructura de los enunciados. Y para eso necesitamos repasar puntos de gramática. ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un pronombre? ¿Por qué está en el orden en el que está? Y todo esto en el ámbito gramático nos lleva a interpretar la Biblia correctamente. Número 2. Cuando decimos que debemos interpretar la Biblia históricamente, esto es analizar su contenido de acuerdo a los sucesos que se desarrollaron en el tiempo en el que fue escrito. Es preguntarse, ¿qué significa un pasaje a la luz de lo que estaba viviendo el autor original en ese tiempo? Y también preguntarnos cómo interpretó originalmente la audiencia que recibió el texto inspirado. ¿Qué entendió el pueblo judío cuando leía la Torá en los tiempos de Josué, por ejemplo? Y a la luz de eso, a la luz de lo que estaba ocurriendo en los tiempos en el que el autor lo escribió y que la audiencia recibió ese texto, yo quiero entender la Biblia de esa misma manera. Y entonces interpretamos la Biblia históricamente. Y en tercer lugar, no solamente la interpretamos gramáticamente, históricamente, pero también literalmente. Y cuando nosotros entendemos la Biblia de un aspecto literal, es que analizamos el contexto de un pasaje
para entender su significado explícito. Otra vez, lo que ya hemos mencionado, muchos se enfocan en tratar de buscar un significado supuestamente implícito. Esto es algo que está escondido y que hay un significado en la superficie y hay otro que está debajo de la superficie. No, nosotros debemos interpretar la Biblia literalmente. Lo que el contexto muestre. Si el contexto muestra que algo debe ser tomado figurativamente, lo tomamos figurativamente. Si el contexto muestra que no debemos tomarlo figurativamente, sino literalmente, lo tomamos literalmente. ¿Sí? Entonces, en cuanto a quién debe decirnos cómo interpretar la Biblia, vimos que el Espíritu Santo emplea una hermenéutica gramática, histórica y literal. Y con esto termino. Bueno, no, hay otros dos puntos. En segundo lugar, los autores del Antiguo Testamento, lo que quiero hacer ahora es comprobarles el primer punto. Y es que los autores del Antiguo Testamento emplearon una hermenéutica gramática, histórica y literal. Ellos interpretaron revelación dada anteriormente de acuerdo al sentido original del texto. Entonces aquí es donde yo voy a comprobarles o tratar de hacer que podamos ver que lo que estamos diciendo no es sacado de un libro que lo escribieron hombres o varios libros, sino que es realmente lo que vemos en las Escrituras. Entonces, por ejemplo, en cuanto al Antiguo Testamento, veamos ejemplos de cómo los escritores interpretaron la Biblia gramáticamente, históricamente, literalmente. Ejemplo número 1, la duración de una profecía. Cuando Daniel y Esdras leyeron Jeremías, ¿cómo interpretaron ellos que el cautiverio iba a durar 70 años? ¿Lo vieron de una manera alegórica? ¿Lo vieron de una manera figurativa? No, lo tomaron literalmente. Ellos interpretaron eso como refiriéndose a que 70 años significaba 70 años. Y así lo entendieron. Número 2, otro ejemplo, el nombre de un rey. Si comparamos Primero de Reyes 13 con Segundo de Reyes 23, podemos ver que se habla de Jeroboam como alguien que realmente había vivido en el pasado, que fue un personaje real. Se alude a algo que se había llevado a cabo en su tiempo. Número 3, la extensión de la semana de la creación. Por ejemplo, Moisés, que escribió tanto Génesis y Éxodo, y los otros 3, pero menciono los primeros 2, por lo que voy a decir. ¿Cómo interpretó Moisés que Dios haya creado el universo en 7 días? ¿Lo alegorizó? Él enseñó que realmente representan épocas de tiempo de miles de millones de años. No. Génesis 1, y si vamos a Éxodo 20:11, podemos ver que Moisés entendía que los 7 días de la creación eran días de 24 horas y no representaban largos periodos de tiempo. Número 4, podemos ver también cómo los autores del Antiguo Testamento emplearon una hermenéutica gramática, histórica y literal en cuanto a la historicidad de una atrocidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, Moisés advirtió que si ellos desobedecían la ley, se iban a encontrar en una situación tan lamentable que las mujeres iban a comer a sus hijos. Y Jeremías lo menciona, Jeremías lo menciona en Lamentaciones, pero si vamos a Segundo de Reyes 6, por ejemplo, vemos que el escritor lo narra e interpreta lo advertido de una manera literal, que no era algo figurativo
que las mujeres como si fuera iban a comerse a sus hijos por el hambre que iban a sufrir. No, literalmente los autores del Antiguo Testamento entendieron que literalmente por el hambre que tenían las mujeres, al sitiar los babilonios a Jerusalén, ellas iban a cocer a sus hijos y se los iban a comer. Entonces ellos tomaban eso de una manera literal. O también, número 5, la realización de un milagro. Éxodo 14 nos habla de la separación de las aguas del Mar Rojo. ¿Cómo lo interpretó el profeta Isaías? En Isaías 63:12, Isaías lo interpretó literalmente. Las aguas verdaderamente fueron partidas, fueron separadas. ¿Por qué? Porque Isaías podía ver que la manera en la que el Espíritu Santo guió a Moisés a escribir lo que él escribió fue literal. Realmente así se había llevado a cabo. Entonces, hermanos, creo que ahí hay evidencia para corroborar que los escritores del Antiguo Testamento interpretaban la palabra de Dios gramaticalmente, históricamente y literalmente. Y terminamos, número 3, viendo cómo los autores del Nuevo Testamento usaron esa misma hermenéutica, gramática, histórica, literal. Por ejemplo, en cuanto a la gramática, ellos interpretaron la Biblia analizando el tiempo de un verbo. Jesucristo cita Éxodo 3, lo mencionamos en la clase pasada, pero vamos a mencionarlo aquí, cómo Jesucristo toma un tiempo verbal para comprobar algo. Y esto es lo que hacemos cuando realizamos hermenéutica gramática. Cristo llevó a cabo hermenéutica gramática. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y qué enseñó en base a eso? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque está en el presente, yo soy. No dijo yo fui, no, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos seguían vivos. Y esto Cristo lo usa para comprobar la resurrección. O también, en segundo lugar, Cristo usó la persona en un pronombre. Mateo 22:44, Jesús enseña y cita el Salmo 110, versículo 1, que de paso es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, el Salmo 110. Y él utiliza el pronombre mencionado para enseñar que el mismo que es hijo de David es el Señor de David, refiriéndose a sí mismo, para enseñar que él es Dios. Número 3, podemos ver que Pablo, él también interpretaba el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento de una manera gramática, también porque él consideró el número de un sustantivo. Porque si nosotros vamos a Gálatas 3:16, Pablo dice, a Abraham fueron hechas las promesas, las de Génesis 12, y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¿Se fijan? Pablo usó la gramática para interpretar las escrituras. Otro ejemplo, el modo de un viaje. ¿Cómo profetizó Zacarías que Jesucristo iba a entrar a Jerusalén? Montado sobre una bestia. Y Mateo lo escribió tal por cual en el capítulo 21 de su evangelio, porque él entendía que era literal. Si Zacarías dice que Jesucristo iba a entrar a Jerusalén sobre un pollino, es porque eso era lo que iba a ocurrir. No tenía nada de alegórico. Número 5, el lugar de una ciudad. Miqueas profetizó que Jesucristo nacería en Belén Efrata de Judea. Así se llevó a cabo. Mateo 2:6. Número 6, la historicidad de una persona. Cuando vamos a Lucas 3 y vemos la descendencia de Jesucristo,
podemos ver que Lucas interpreta Génesis 2:20 haciéndonos ver que él creía que Adán no fue un mito, sino que él fue un hombre que realmente existió. Está Lucas interpretando allí la Biblia literalmente. O también, número 7, lo genuino que es un evento. Génesis 6-9 nos habla del diluvio. Llegamos a 2 de Pedro 3. ¿Cómo interpreta Pedro el diluvio? ¿Como alegórico? No, como algo literal. Pedro creía en un diluvio literal que se había llevado a cabo sobre la tierra. Entonces, hermanos, allí tenemos la segunda parte a la introducción a la hermenéutica. Y si Dios permite, vamos a continuar estudiando este tema a más detalle, ya punto por punto, en cuanto a distintas cosas que Dios quiere que analicemos.